Bienvenida, Walkiria, al tercer taller de cultura funeraria en México. Te cedo la palabra. Muy buena tarde a todos. Disculpen la demora. Bueno, el día de hoy vamos a dar apertura a lo que vendría siendo el tercer taller dentro del bloque de cultura funeraria mexicana, que muy amablemente, la verdad, Graciela, como siempre, me hace invitación. Eh, Hoy vamos a hablar de lo que es la continuidad de acuerdo al orden que se decidió dar para ver que ustedes logran apreciar la diversidad y sobre todo eh, todo lo que implica y lo que lleva y contiene lo que es la cultura y la arquitectura funeraria mexicana. El tercer bloque lo denominé Mansiones y actitudes de la muerte en Culiacán. Ya nos vamos a situar pasando ya a lo regional. En este caso, pues yo vivo en el norte, en el noroeste de lo que es el territorio mexicano, en una zona conflictuada por la influencia de la narcocultura. Entonces, van a lograr apreciar algo diferente. No es que sea malo, no es que sea bueno, sino que es un elemento diferente de cómo se vive y se constituye a la muerte en esta zona territorial. Bueno, pues vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Eh, Aquí, ustedes ven la camarita que yo veo, ¿no? ¿Verdad? Nomás ven la presentación. No, Ok. vemos solamente tu presentación Ah, y perfecto, tu sí. imagen, nada más. Es que a mí me aparece otras cosas. Entonces, bueno, Sí, a mí la también me arquitectura, pasa. ah, ok. La Cuando yo arquitectura, comparto, no, está todo bien, está todo bien. bueno, perfecto. Este vendría siendo, pues, una manera de cerrar. La última diapositiva, la semana pasada, arrancamos o concluimos diciendo que sí la arquitectura funeraria y cómo había evolucionado en todo lo que es el territorio mexicano, si había sido igual en Sinaloa. En Sinaloa, ahorita voy a darles un breve repaso de lo que es la evolución de aquí, lo más rápido posible, para que vean que sí sigue siendo repetitivo a lo que pasa en el resto del país, así como pasó también en todo el continente americano. La arquitectura funeraria en México también se transforma, primero pasando desde la tumba en cuevas y plataformas hasta llegar a los entierros, ahora en donde se implementan cementerios verticales a través de nichos, la cremación, en donde ya los entierros pueden ser o no más estandarizados y en los cuales pues se pierde esa tradición de dar ese elemento simbólico o representativo que la arquitectura funeraria del siglo XIX y XX tuvo en auge hace tiempo. Pero en Sinaloa, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo se modifica, cómo se mantiene eh, la dinámica de construirle un monumento a un fallecido? Bueno, para empezar, aquí me gustaría preguntarles, ¿qué representa para ustedes la arquitectura funeraria? Ya les había preguntado qué es lo que visualizaban o qué querían decir o cómo era su arquitectura funeraria ya. Pero en este caso, me gustaría que ustedes pensaran, si no, para no hacer más largo, pensaran qué representa, qué tan importante puede ser para ustedes el que les edifiquen y le construyan un monumento funerario. ¿Les es importante o no les es relevante? ¿Qué representa para uno como ser humano? Pues la verdad, esto estará trastocado definitivamente dependiendo las transformaciones que como sociedad y emplazamiento cultural nosotros tengamos en lo individual. Así, cada arquitectura funeraria va a representar no solamente una sociedad, a un tiempo, a un contexto, a la implementación política, a las consecuencias en cuanto a violencia y, en fin, un sinnúmero de elementos que llevan intrínsecos este tipo de representaciones mortuorias. Pero acá yo se los hago esa pregunta porque en el caso de Sinaloa, para muchos puede ser muy relevante la representación arquitectónica en la actualidad, cosa que yo veo que dista porque muchas personas
prefieren ser depositados después de ser incinerados en un nicho dentro de un recinto sagrado. Eh, Aquí, pues revela la monumentalización de la muerte dentro del contexto que se da en Culiacán, la cual puede ser entendida dentro de una manera, el acontecer social a través de una narrativa o a través de un discurso arquitectónico y la implementación del abuso de poder y de muchas veces eh, la presunción económica. Es cierto, desde tiempos muy ancestrales no es novedoso, ni es mexicano, ni es mío, ni es no se puede decir de quién sea. El sepulcro es una expresión tangible de ese sentimiento en el cual nos resistimos, o sea, a dejar ir ese ser, a mantener visualmente y tangiblemente lo que es una permanencia material. Tras este monumento arquitectónico funerario, damos esa representación de permanencia a un ser ya fallecido. Aquí, la arquitectura funeraria no solo es un espacio destinado para albergar los restos humanos, sino también es un lugar de memoria. ¿Por qué? Por su carga simbólica, su carga representativa, su carga social, su representación, la representación contextual que éste mantiene. Y por ello, según Foucault, dice que los monumentos funerarios actúan como heterotopías, ya que estos son espacios que permiten la manifestación simbólica de conceptos como lo vendrían siendo, y esto se asemeja o se puede relacionar a lo que pasa aquí en Culiacán, de cómo el poder a través de un elemento representativo de memoria se convierte en un lugar de recuerdo. Este se vuelve, dice que se vuelve la disputa de la representación del pasado y se establece en relación con el poder entre los vivos y los muertos, porque difícilmente es un fallecido el que manda erigir ese monumento funerario. En este sentido, los mausoleos y esas tumbas son dispositivos de memoria que afirman una imagen con la cual es idealizado el fallecido, dependiendo también del estatus de vida. En el caso de Sinaloa, muchas veces las personas al fallecer quizás no tendrían el nivel económico con el cual se le representa ya fallecidos, porque muchas veces el dolor o el sentimiento de culpa, perdón, les hace o les motiva a los familiares a que erijan un monumento funerario aún mayor a lo que tenían o a lo que era su casa en vida. En México existen innumerables edificaciones mortuorias. Estas se remontarán siempre al bagaje cultural y a las creencias religiosas de quien las produce. Aquí prevale, pero esto se ha ido modificando, pero actualmente la arquitectura funeraria en casi todo el país, cuando ya no es tan representativa en cuanto a la edificación hacia la muerte, aquí en Sinaloa sí se da la generación de monumentos funerarios muy diferentes a lo que se da en el resto del país. De manera distinta, la idea del entierro majestuoso, presuntuoso, que databa en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, pues sigue siendo vigente. Culiacán, sede de múltiples conflictos como lo son la violencia, la muerte, el narcotráfico, pues incursiona a abanderar esa nueva cultura funeraria. Le llamo nueva porque regresa a esa construcción de monumentos majestuosos, eh, llenos de diseño, no de buen gusto en todos, pero sí en las cuales se destaca la presunción del poder de quien lo edifica y quien ahí mora. Por ello, este tercer apartado dentro de los 4 bloques que vamos a dar dentro de los talleres pretende estudiar 2 cementerios sinaloenses. Uno, que es el panteón más antiguo dentro de Culiacán, que es el Panteón de San Juan Nepomuceno, quien yo analizo para poder hacer comparativo con el panteón posterior, a quien denominan el Panteón de los Ricos, en un periodo de 1844 a 1920, quien tuvo su máxima expresión arquitectónica, artística y ritual en ese momento.
contra lo que vendría siendo a comparación el Panteón Jardines de Lumaya, quien una centuria después, o sea, hablando desde, este se edifica en los 70 y le voy a analizar hasta 1920, hasta 2020, perdón, el cual pues se destaca por edificar los grandes mausoleos y monumentos funerarios a los ricos del cártel del narcotráfico sinaloense. Aquí, pues, este también va a estar subdividido en 4 apartados y las fuentes de trabajo son en sí mismo las fuentes de época, lo que son los materiales, vestigios arquitectónicos, el material bibliográfico, hemerográfico y algunos testamentos. Este tema de mansiones y actitudes de la muerte en Sinaloa lo subdividí, el primero en la evolución arquitectónica funeraria en Sinaloa, el segundo lo que es el Panteón San Juan de Pomuceno, el tercero el Panteón Jardines de Lumaya y el cuarto otras actitudes distintivas en Sinaloa. Primero, les voy a decir que pues, los orígenes de la cultura funeraria en Sinaloa estaban basadas directamente a lo que eran rituales agrícolas, culto a nuestros ancestros y cosmovisiones circulares del tiempo. Eh, con la llegada española y su colonización se impuso una lógica cristiana del más allá, en donde ya el ser humano estaba visto y sería, ¿cómo se puede decir?, analizado a través de un juicio que le permitiría o no una salvación de su alma. Eso se refleja en las prácticas como el entierro dentro de las iglesias y los cementerios centrales, o sea, centrales porque los cementerios las iglesias estaban ubicadas en el centro de una localidad y sus enterramientos se daban intramuros. Durante los siglos, a partir de los siglos XIX y XX, la arquitectura funeraria se convierte en una forma de distinción social, sobre todo en quien podía pagar ese monumento funerario. Históricamente se vinculó a las tradiciones indígenas, donde el culto a nuestros antepasados y las ceremonias de entierro eran fundamentales para el tejido social. Llegando los españoles, introducen nuevas maneras de percibir la muerte a través de rituales católicos y formas arquitectónicas como las criptas, los mausoleos, los cementerios organizados, pues simbolizaban también las diferenciaciones sociales y las jerarquías que estos mantenían. Durante el siglo XIX y principios del XX, los cementerios comenzaron a mostrar una arquitectura funeraria mucho más elaborada, más trabajada, en la cual se enriquece a través de esculturas, relieves, en algunos casos tienen murales, sus materiales, sus herrerías, en fin, todo lo que conlleva el monumento funerario de manera de añadido. Esto representa el estatus de esas familias adineradas y estos espacios se vuelven no solamente el espacio de reposo, sino también es el escenario de memoria colectiva en el cual los vivos representan al fallecido y a través de una expresión arquitectónica y estética, pues lo conmemoran, lo monumentalizan y sobre todo dan perpetuidad a su memoria. En la arquitectura prehispánica, perdón, los ritos prehispánicos, nuestras culturas mesoamericanas tenían esa visión de la muerte profundamente ligada a la cosmovisión religiosa. La muerte no era vista como un fin absoluto, al igual pasa aquí en Sinaloa, ya que esto se trataba de un tránsito hacia otro estado de existencia mucho mejor o peor. Los entierros se daban en templos en la época prehispánica, en cuevas, en algunas pequeñas plataformas, pero no son las plataformas como aquí no se dan lo que son las pirámides como lo vieron en la cultura maya o la zapoteca o la mexica, sino que acá nosotros, salvo una que se tiene que es a manera de plataforma, que es con conchas de almejas, es la única que tenemos en el noroeste del país, en este caso en Sinaloa. La muerte tenía un carácter ritual y cósmico. En él se creía que al morir nosotros tendríamos una continuidad de nuestra vida. La arquitectura funeraria estaba directamente ligada con ello, con su cosmovisión y con la jerarquía social de quien fallecía. Les pongo yo aquí un ejemplo de un asentamiento prehispánico que está a 2 horas 15 minutos aproximadamente de Culiacán.
que se ubica en las piedras, el espacio prehispánico denominado Las Labradas, que se ubica en San Ignacio, Sinaloa, a media hora de lo que es Mazatlán, y el cual es uno de los recintos más sagrados y más hermosos que tenemos nosotros como arquitectura prehispánica en este caso. Salvo los elementos de piedras de petrograbados, no se cuenta con una construcción monumental ni de otro tipo. La evolución nos lleva a que nosotros también nos enterraban en ollas de barro, y como se los dije en la clase pasada, éramos dislocados. Estos son puros enterramientos encontrados aquí en Sinaloa, y en la época prehispánica, pues éramos dislocados y éramos depositados en esas ollas o urnas de barro que ustedes ven. Eran enterrados muchas veces en sus casas, en sus pequeños templos, o en algún, dependiendo de la jerarquía social y política que tendrían el difunto, pues dentro de esos recintos sagrados de esa época. Ya con la llegada de la colonia y la eh, implicación en la cual a nosotros se nos impone la tradición católica, pues los enterramientos varían, ¿no? La arquitectura funeraria fue profundamente modificada y fue influenciada por el rito católico. Se introducen nuevas prácticas funerarias, muchas veces ellas centradas dentro o a ser albergados los enterramientos dentro del espacio de la iglesia en su interior, dependiendo la relevancia del fallecido, o en el contexto que denominaban sagrado, ya fuera el atrio o en un camposanto que muchas veces estaba contiguo al predio. Se impone de esta forma una arquitectura funeraria más sencilla, pero muy simbólica. Dentro de los espacios sagrados se contienen en algunos casos criptas, lápidas, osarios. Surge la idea del espacio sagrado intramuros como el lugar del reposo eterno. Entonces, quedan los entierros y los fallecidos a través del resguardo de los santos, de las iglesias y de los atrios de las iglesias. Les pongo aquí yo un muestreo de lo que viene siendo la arquitectura funeraria en Sinaloa, en la cual pues se alcanza a ver espacios novohispanos que casi siempre se encontraban alojados en lo que es la zona sagrada de la iglesia. Concho, me disculpo, de la iglesia. En este caso, la foto que ven en la parte superior a la izquierda, estamos hablando de el panteón de San Ignacio, sí, de San Ignacio, no, perdón, de Sinaloa de Leiva. En la parte central, al lateral izquierdo, es la zona norte. En la parte de abajo también es zona norte. En la central es la zona sur, y la centro norte en el lado izquierdo. La tendencia de la población en Sinaloa en la época de la colonia o novohispana, pues la tendencia era de seguir enterrando dentro de los espacios sagrados, en camposantos más que en los atrios de los templos. La práctica del enterramiento intramuros se dio dentro de las iglesias, en donde se documenta a través de las fuentes de investigación por analizar las actas de defunción. Encontramos que en la práctica del enterramiento intramuro se dio particularmente mucho más en lo que es la Iglesia del Rosario y en Culiacán. Le seguiría en tercer lugar lo que es en Mazatlán. Eh, También hubo un sector de la población que no se ubicó, no se enterró ni en camposantos ni en templos, ya que por razones ideológicas o por su fe o por la pobreza fueron enterrados muchas veces todavía en sus viviendas, en algún traspatio, en un patio o contiguo a lo que era su casa, su hogar. El entierro intramuros pues era denominado como sagrado, y así se vio desde el siglo XVI con la llegada de los españoles hasta el siglo XVIII, y pues se trataba de un entierro dentro del espacio considerado sagrado, ¿no? Ya fuera, debajo del altar mayor, en las capillas laterales que podría tener, en criptas subterráneas, que en este caso en Sinaloa no hay criptas subterráneas, en corredores o claustros de conventos. Digo yo que no hay porque no se ha logrado documentar, pero nunca se ha trabajado un análisis formal de la arquitectura
de estas criptas. Por eso yo las incluyo, porque nacionalmente sí lo hay. Pero aquí, en el caso de las iglesias más antiguas, no, muchas fueron modificadas, fueron derrumbadas o ya no se tiene acceso a si hubo o no criptas subterráneas. A pesar de que en Sinaloa sí se habla mucho de que la ciudad tenía túneles, casi todas las construcciones del siglo XVIII y XIX las tenían, entonces por ello las incluyo en esta parte. ¿A qué se debían las motivaciones? Pues eran espirituales porque querían estar cerca del altar, puesto que tenían oportunidad de renacer, de salvarse y de acceder a la resurrección de manera más directa, o de manera social porque pues demostraban el poder o el prestigio o el nivel económico que ellos tenían. En todo este territorio, desde Escuinapa hasta el Fuerte, los cementerios se fundaron en función de esos asentamientos humanos. En una primera etapa se encontraban dentro y alrededor de los templos. Luego fueron fundados a cierta distancia discrecional, a lo que ellos llamaban zonas alejadas, en las cuales los vientos dominantes eran dirigidos de manera hacia el exterior de lo que eran los asentamientos humanos. Se buscaba que estuvieran en espacios ventilados para evitar esas futuras epidemias que devastaron, la verdad, las poblaciones en los siglos a partir del siglo XVI hasta el siglo XX. Los cementerios anexos en las iglesias pues se ubicaban dentro de lo que era la construcción contigua a las iglesias, normalmente en el atrio, en la explanada o en un espacio al frente del templo. Estos campos santos se llamaban así porque eran ubicados y denominados como un espacio sagrado. El diseño arquitectónico casi siempre fue cuadrangular. Estaban delimitados por pequeños muros bajos a los cuales cualquier persona se podía brincar, pero nada más delimitaba el paso. Muchas veces estaban adornados con elementos cristianos. En otros casos se ha visto calaveras esculpidas. En este caso, no, aunque alguna vez me tocó leer una crónica en la que decían que sí, entonces por ello la incluyo. Los tipos de entierro, pues se daban en tierra. Los más comunes eran simples y estaban distribuidos en filas de manera lineal, y los entierros en criptas o capillas en el interior eran reservados solo para personajes muy, muy importantes. Ya para el siglo que les explicaba la vez pasada, el Porfiriato se denomina el periodo de entre 1876 hasta 1911, que es el periodo en el que Porfirio Díaz mandata la presidencia de México. Entonces, en este periodo es cuando se da una reivindicación y una modernización de la arquitectura aquí, eh, ingresando a formas más afrancesadas y más modernas que indicaran no solamente la distinción social, sino un progreso social. Incursionamos entonces con los estilos neoclásicos, gótico, nouveau, art deco y los órdenes clasicistas, algunos elementos. Los cementerios se transforman en espacios públicos porque en este periodo del Porfiriato se da la implementación de las leyes de reforma, que es cuando se establece la separación de iglesia y Estado, y al perder el dominio sobre los enterramientos, pues se generan los panteones civiles. Aquí yo les pongo unas fotografías de dos elementos en el sur del estado, en el cual ustedes pueden ver que en el siglo XIX cómo se retoman ciertos elementos y lenguajes de estilos de esa época. Ya para entonces se da un valor artístico y arquitectónico al diseñar esos monumentos funerarios. Los modelos europeos, especialmente de aquellos que son parecidos al modelo afrancesado, son los que permean en el estado de Sinaloa. Se da la presencia de pórticos en la entrada, un acceso monumental, avenidas arboladas de manera central, glorietas pequeñas y capillas alojadas sobre ese caminamiento central. Dentro incursionamos con la escultura a partir de este periodo en este estado.
en llenando los mausoleos, los obeliscos, de ángeles, de cruces, de capillas, de mausoleos ricamente ornamentados con escultura. El uso de los materiales como la cantera, el mármol, el hierro forjado y algunos vitrales, pues dan vida y dan cierta característica de belleza muy propia de la arquitectura funeraria. Aquí en Sinaloa se establecen talleres escultóricos mexicanos y muchos extranjeros vienen a incursionar dentro de esta área. En Mazatlán, el cementerio surge como un camposanto y se ubica para finales de 1860. Si bien es cierto, es el panteón municipal, el primero pues se destruye a partir de la década de 1940 aproximadamente. Estas son imágenes del Panteón de Ángela Peralta, en el cual ustedes pueden observar la riqueza de sus panteones, que viene siendo la tumba para nosotros, y el deterioro tan avanzado que siguieron. A pesar de que es un panteón municipal y que implementa las normas y que todavía está en uso, está muy abandonado. Como estamos hablando de muchos familiares que pues ya fallecieron, las nuevas generaciones desconocen que pueden ser, que tienen, pueden ser propietarios de este tipo de recintos. Están abandonados y tras la modalidad de enterramiento más estandarizado, pues se pierde ello. El Panteón Español, también todavía en la zona sur, ubicado en el Rosario, es el más antiguo en todo Sinaloa, data de 1830 y no fue removido de su espacio original como sucedió en la mayoría de los camposantos antes de la llegada independiente. Cuenta con este recinto, todavía se puede ingresar a él, ya no se entierra, se supone que solamente los propietarios pueden ingresar, pero tiene un libre acceso para ingresar a él. Esta es la planta arquitectónica, es de planta octagonal y son algunos de sus monumentos funerarios. Si ustedes pueden observar, en Argentina ustedes cuentan con panteones o monumentos funerarios mucho más magnificentes. Las dimensiones y las proporciones son muchísimo más grandes que las nuestras, puesto que aquí quizás la más grande oscila en un espacio de 4 metros por 4 metros, entonces son mínimas. Las tumbas que ven ahí donde está, que dice el letrero de El Rosario, son de 1 metro por 2, el predio estandarizado. Ya para la zona norte, el Panteón Municipal Civil, que es el del Fuerte, pues lo pueden ver en la parte superior hacia el lado derecho, es ese alargado rectángulo. Tiene una magnificencia muy hermosa, a pesar de que está muy deteriorado por la falta de mantenimiento de los espacios, pues la verdad no está tan deteriorado como sí lo está el de Mazatlán y el de Culiacán, los cuales fueron capital del estado en algún momento. En la parte superior a su izquierda pueden encontrar el único panteón particular o familiar con el cual tenemos. Se ubica también en el fuerte y viene siendo, no sé si alcanzan, es que no creo que vean el cursor, eh, lo que es ese elemento cuadrangular es lo que era el panteón y donde se tienen algunos recintos todavía funerarios, ya no en uso, pero sí están dentro de lo que es el predio de la familia Orranti. Me hablaron, es que oí como que, ¿no? Bueno, continúo. Dentro de Sinaloa de Leiva es ese cuadrangular que se ven y algunos de sus ejemplos los pueden ver a su lado derecho. Ya en New Pueblo Viejo, en la zona centro-norte del estado, podemos encontrar ya espacios totalmente edificados para la muerte, pero dentro de los recintos sagrados. Esos camposantos estaban contiguos y cuentan con enterramientos dentro del interior. Tristemente, ambos cementerios y ambas misiones jesuitas, en este caso, pues están abandonadas. O sea, están tan deterioradas porque se ubicaban a la ladera de un río y en una de las crecientes, pues devastó toda la edificación eclesiástica.
Para la zona todavía centro-norte encontramos el Panteón Municipal de Badiraguato, el cual contiene también esa edificación en espacios contiguos, o sea, a los muros perimetrales de ese recinto sagrado que eran las iglesias. Este es el único que cuenta con espacios de tipo nicho, porque los demás camposantos y cementerios ya no tienen los nichos adosados a los muros perimetrales. Se puede ver todavía un poco lo que es la construcción del templo y lo contiguo que se ubica dentro del espacio sagrado, el cementerio. Ya en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, también los panteones tuvieron su máxima expresión a partir de 1831, cuando el Congreso legisla por vez primera sobre ellos. Clausura en ese tiempo lo que era el camposanto, que había durado supuestamente 300 años y que como se encontraba saturado, pues la iglesia ve la posibilidad y abre uno nuevo, el del Panteón San Juan en 1844. Este se ubica en una zona céntrica de lo que es la capital del estado. Para supuestamente un plano de 1600, menciona que lo que ustedes ven aquí en el plano a su izquierda, lo que era el caserío de Culiacán, la casa consistorial, la plaza, la parroquia y todo lo que son los predios con los que contaba Culiacán. Si ustedes observan, ahí aparece un dibujo de un panteón, pero no se ha encontrado, este planito o esta representación que ustedes ven es una representación que hizo el INEGI de lo que es la villa de Culiacán, de San Miguel de Culiacán, pero de acuerdo a lo que era el cementerio que duró 300 años, no era ese, sino uno que se ubicaba más adelante sería alrededor de 2 kilómetros de lo que es la plaza central. Cronológicamente, el Panteón San Juan de Pomuceno, pues es el espacio más viejo diseñado para el resguardo y depósito de los cadáveres. Es construido para una élite aristocrática católica, puesto que el Panteón San Juan es propiedad de la iglesia. La iglesia, al ver que existía la posibilidad de que le retiraran el poder de dominar en el enterramiento y cobrar y vivir del enterramiento, pues genera en 1844, previo, a lo que es las leyes de reforma en las que se seculariza el espacio, los espacios con la iglesia y se le quita el poder a la iglesia y se le otorga al Estado. Entonces, previo a eso, ellos diseñan este campo santo, se le puede llamar, de manera alejada en una zona que se era denominada una zona pobre y marginada del centro, pues ahí es donde se edifica. Tiene su máxima expresión en la época porfirista y al igual que él, se genera en 1883 el cementerio civil, que aunque implementa de lo que son las políticas públicas y secularizadoras del régimen republicano, en el cual ya no hay una exclusividad de enterramiento, sino que se vuelve el panteón para todos. El Panteón San Juan se le denomina internamente, coloquialmente, por los pobladores, sobre todo los muy viejos, como el Panteón de los Ricos, mientras que al Panteón Civil se le reconoce como el Panteón de los Pobres. Con menos pretensiones, como les decía, pueden ver en esta foto anterior, no sé si alcanzan a ver, el Panteón San Juan es pequeño, más adelante les voy a hablar de las dimensiones, pero es muy, muy chico. Cuenta con dos ampliaciones, lo que ven ustedes en la foto hacia el frente, donde están los arcos de color tinto, es la última ampliación que se da en 1970 y posterior lateral, no sé si alcanzan a ver lo que es una barda que delimitaba, esa era el área lateral, mientras la segunda ampliación era el área de los carruajes, el estacionamiento para los carruajes. El lateral era el lugar por el cual ingresaban las personas pobres, porque también tenía enterramientos gratuitos a nivel de fosa y de nichos de pared. Con pretensiones mucho menores, pues el Panteón Municipal, que se edifica en 1883,
pues se vuelve un espacio mucho más grande. Tiene 7 hectáreas y tiene una capacidad de 28,000 inhumados. Actualmente ese dato es para 1993, si no me, sí, creo 1993, si no me equivoco, y actualmente sigue en uso. La gran mayoría de la población culiacanense tiene algún familiar enterrado aquí. Está subdividido este recinto por área para niños y para adultos. Aquí otra fotografía aérea de lo que es el panteón, el cementerio municipal, el de los pobres. Y pues durante este periodo también, pues especialmente en el periodo de 1876 a 1911, que es el periodo denominado el Porfiriato, la arquitectura en Sinaloa y en todo México experimenta este cambio radical impulsado por factores políticos, ideológicos y generando una nueva imagen urbana de lo que es las ciudades. Con la promulgación y al quitarle de las leyes de reforma, al quitarle el Estado y separar a la iglesia del control eclesiástico de los cementerios y del control del enterramiento dentro de sus espacios sagrados, pues se marca una nueva concepción no solamente religiosa y privada de la muerte, sino que se modifica hacia una visión más laica, pública y monumental. Los panteones civiles, la novedad de ese tiempo, se convierten en espacios públicos y en verdaderos museos al aire libre, aunque no tienen muchas veces un diseño palpable como si lo tienen en los Campos Santos, pues no le resta ni le demerita su diseño. En él, las tumbas reflejan el estatus también, al igual que en el Camposanto y los enterramientos intramuros, de la ideología y el estatus del fallecido. En sintonía con los ideales de progreso, orden y modernidad, pues estos panteones no solo cumplían funciones funerarias, sino también cívicas y culturales. Dentro de ellos podemos encontrar que ya para el siglo XX, con la urbanización acelerada, los cementerios en Culiacán empiezan a ser parte de ese contexto del paisaje urbano. Ya no se ubican en la periferia, sino que son cobijados y absorbidos por el tejido urbano citadino. Entonces se generan nuevos retos con respecto al espacio, cómo edificar, cómo planear y cómo no perder el significado social. Esos cambios culturales, tecnológicos y artísticos pues llevan a nuevas formas de enterramiento y de pensar a la muerte. Ya a mediados del siglo XX entran en uso los siguientes panteones. En su lado izquierdo aparece Jardines de Lumaya, que es el panteón más conocido por lo que van a ver a posterior, y el panteón a su derecha, el de la 21 de marzo y el de la Lima, los cuales, aunque son a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues dan muestra viviente de lo que podría ser considerado aún la cultura funeraria. Los cementerios urbanos empiezan también en esta época. En ellos integran una nueva manera de pensar y de ver la muerte a través de espacios pensados para un tránsito del visitante, en el cual se piensa más en el vivo que en los muertos, pues se da a través de un enfoque de paisaje, de tranquilidad, serenidad, la incursión del cementerio jardín. Esto aquí en Sinaloa yo digo que en muchas partes ha modificado, al menos en México, la creación de esos espacios funerarios tan magnificentes que se daban en el siglo XVIII y XIX. Eso, perdón, en el siglo XIX y principios del XX. Aquí, a través de buscar transmitir paz, una introspección, una tranquilidad en la cual evitar más el dolor, pues la verdad se vuelven espacios muy estandarizados en los cuales no te resulta agradable, ¿cómo se puede decir? Vivir tu duelo. No se tiene a través de jardines, pues la verdad difícilmente puedes llegar, convivir o estar un rato acompañando a tu fallecido. Esta arquitectura ya moderna, a partir del siglo XX, pues tiene rasgos de líneas limpias, formas más geométricas simples, los materiales aparentes, de poco mantenimiento, la ausencia de ornamentación, en el cual pues privilegia lo minimalista y pequeños elementos simbólicos con unas nuevas propuestas más lisas, más sobrias.
También se cuenta con nichos apilados en torres modulares, en los cuales, pues, a través de un pequeño nicho, tú puedes tener un área para cineraria, área cineraria o muchas veces para osarios. En el caso me tocó verlo en Colombia y la verdad me encanta el Panteón Jardines no, se llama, ay, de Paz, se me fue, no me acuerdo si se llama Jardines de Paz. Ay, se me fue el nombre. Está en Medellín. Me encantó ese cementerio porque tiene un diseño planeado en el cual tú eres enterrado. Después de un periodo puede ser, la osamenta puede ser trasladado a un osario que se encuentra abajo de lo que es la capilla, lo que es la iglesia. Y también tienen con un área de incineración y de nichos para alojar las cenizas de los fallecidos. Entonces, en este caso, nosotros aquí en Sinaloa tenemos nichos, tenemos áreas para depositar las cenizas y áreas donde se pueden resguardar también algunos de los osarios, pero no contamos con todavía el avance que me ha tocado percibir en Colombia. Ya para el siglo XXI, las nuevas prácticas nos ha llevado a cambiar a través de elementos verticales con columbarios al desmedido uso de la cremación como una práctica muy común por economía y por ahorrarte un espacio, pero también por la comercialización que se da de la muerte, da entonces la nueva construcción de cementerios privados y hasta temáticos en los cuales pues se genera una arquitectura más de autor. La intervención de diseñadores de interiores, diseñadores paisajistas, artistas, escultores y arquitectos, pues hace un poco más diverso este detalle de los monumentos funerarios en el siglo XXI. Entonces, es así como a través de las construcciones del siglo XIX y hasta el siglo XXI, Culiacán transforma su modalidad de erigir a la muerte. Vamos desde las construcciones en mármol ornamentado del siglo XIX a un concreto puro, aparente, y la geometría racional del siglo XX, para llevarnos hacia la arquitectura funeraria más funcional y simbólica y poco diversa. Los cementerios ya no son lugares de tránsito perdón, no son lugares de sepultura solamente, sino son espacios urbanos en los cuales se supone o la intención se tiene de que sean espacios artísticos, culturales y llevarlos hacia el uso de la tecnología. Estos van a seguir evolucionando tal y como cualquier otra sociedad pasa en cualquier otra sociedad. Entonces, les puedo decir que esta modificación que se da en los cementerios, pues ha ido ha sido cambiante. El excesivo y aumento poblacional ha originado que esta falta de espacios, pues, nos lleve a que la arquitectura sea modificada y transformada, desde los asentamientos como cementerios, como a nivel de lotes, porque por lo excesivo de la población, pues el lote no puede ser un espacio muy grande y se modula. Pues en predios más pequeños, en las zonas centrales o en los lugares donde la población es muy grande, mientras que en las rancherías o en las zonas alejadas a las ciudades, pues el predio el cual tú puedes acceder para dar erigir tu monumento funerario, pues las dimensiones son mucho más diferentes. Aquí la arquitectura funeraria se ha mimetizado con la ciudad de los vivos a nivel de edificar espacios verticales. Para ahorrar ese espacio y en el cual los vivos como los muertos representan esa riqueza, esa influencia de poder de quien lo adquiere. Llegamos al punto 2 para analizar lo que es el Panteón San Juan, en el cual les digo, en este caso, yo me di la tarea de preguntar qué representaba el Panteón San Juan de Pomuceno de Culiacán. Les puedo decir que a pesar de que este panteón se erige en 1844, resulta muy difícil de explicar el por qué no hay un monumento funerario, salvo el de su único morador, que es don Rafael de la Vega Amador, quien muere en 1849. Resulta difícil explicar el por qué no hay otro sistema, otro enterramiento ni documentado en las actas
de defunción, ni en las de las parroquiales ni en las civiles. Entonces, el mismo monumento es el que me permite documentar este fallecimiento. Él muere siendo gobernador y este tipo de ausencias puede demostrar también la presencia del uso del otro Camposanto Viejo, porque recordemos que este era un cementerio católico erigido para construir la actual catedral de Culiacán. Perdón, la catedral y también lo que era el seminario conciliar y tridentino de Culiacán. Entonces, a través del pago y el acceso a este predio para la muerte, pues se erigen lo que es la catedral y el seminario conciliar tridentino. Aquí todavía se puede demostrar que entonces se seguía en este periodo enterrando en el Camposanto, a pesar de que dicen que en 1831 se cierra y se clausura el panteón que duró 300 años en uso. Este lapso de 5 años previo al monumento funerario de Rafael de la Vega, después hay otro lapso de más de 30 años en el que tampoco hay un monumento funerario que me diga que hay, pero sí hay en la década de 1880, cuando se vuelve palpable la utilización gracias a las fuentes funerarias en las cuales se documenta un fallecimiento en 1879. Aunque no se cuenta con datos de el aspecto formal original que tuvo en sus inicios, pues basándome en documentos de la época, en la observación de los espacios mismos, en la, ¿cómo se puede decir? Complementación del análisis de los materiales funerarios, que son las actas civiles y las actas eclesiásticas con los monumentos funerarios, yo pude ir conformando lo que era el panteón, la reconstrucción misma del panteón, del cementerio. Se descubre que la propiedad durante el periodo de estudio debió albergar más de 120 tumbas, de acuerdo a las fuentes, y aunque nada más logré materializar 48 monumentos, delimitando por la barda de piedra perimetral como el espacio original de construcción del cementerio. Se accede por un lado del costado sur mediante una escalinata que conduce centralmente a su ingreso. Este está conformado por un arco bello pero sencillo escarzano y que te permite ingresar y acceder a lo que es la calzada principal del cementerio San Juan. Debió apreciarse, yo pienso, al ingresar en esta temporalidad de entre 1844 que se funda hasta 1920, cómo los monumentos funerarios de las grandes familias del poder sinaloense reposaban en esas mansiones del silencio. Lo hermoso que debió haber sido. El Panteón San Juan de Pomuceno es uno de los cementerios más antiguos e importantes porque esta fue la respuesta que me resultó más recurrente, que era importante porque era el más antiguo, porque demostraba la carga simbólica e histórica de lo que fue Culiacán en ese periodo de estudio, porque también demostraba o representaba la memoria colectiva de las tradiciones, pero también demostraba las transformaciones que vive la región, puesto que también ya ha sido modificado por el fenómeno del narcotráfico. Se vuelve pues un representante del patrimonio histórico y cultural, puesto que en él se encuentran personajes políticos, empresarios, artistas, sacerdotes y las familias con reconocimiento de aquel tiempo del siglo XIX. Su arquitectura refleja estilos clásicos. Dentro de ellos podemos encontrar mausoleos, sarcófagos, cruces de hierro forjado, nichos en algunos monumentos y símbolos religiosos tradicionales. Aquí también podemos observar la transición de los valores católicos hacia visiones más complejas del duelo y del recuerdo. Al ingresar este plano yo lo hice, es el trazo que hice de levantamiento de lo que es el panteón, el cementerio, y podemos encontrar que pues el panteón probablemente tuvo un diseño en el cual, porque a mí, de acuerdo a las actas de defunción, me permitió leer de que se ubicaban en el
¿cómo le llamaban? En el cuartel tal, al oriente, lote tal. Entonces debió haber habido un cierto plano de asignación de los predios, pero pues se desconoce y este plano que ustedes ven es lo que yo he hecho. Les puedo decir que ya que en él se contemplan las mismas características de la ciudad, se tienen calles principales, primarias y secundarias, como también lo que les decía, cierta vegetación sobre la calzada principal, como un área de estacionamiento que la tiene en la parte del frente y no les puse las tumbas para que lograran observar. Y cómo este cementerio se vuelve esa pequeña ciudad, solo que es para los muertos. Se puede presumir que pues tuvo un trazado. Esta fotografía es de la primer mitad del siglo XX, o sea, de 1950 para abajo, y todavía se lograba ver que no se contaba con la ampliación y el espacio que era ubicado para albergar los carruajes. En él encontramos a las familias más prominentes y representativas de la élite culiacanense, en el cual pues se volvieran, eran un símbolo de honor, arraigo y su reconocimiento por su prestigio familiar, pues los representaba. En él, para 1993, el Panteón San Juan cuenta con una superficie de 10.200 metros cuadrados, que son los mismos que tiene hasta ahorita, y tiene una capacidad de 6.300 inhumados. Ahí pueden apreciar lo que es el espacio. La arquitectura funeraria de él representa ese cambio del paradigma de la muerte como rito religioso privado, o sea, a la muerte como símbolo social, estético y público, en el cual se consolidan espacios de identidad nacional, arte y de la memoria colectiva de un pueblo. Pero también el Panteón San Juan tiene relevancia por su significado cultural, ya que en él podemos encontrar mezclas de elementos escultóricos, arquitectónicos, históricos y también por lo que él mismo se vuelve el emblema documental de un tiempo. El arte funerario también se vuelve algo para trabajar y para dignificarlo por su relevancia, ya que este se vuelve parte de la expresión social. Aquí podemos encontrar símbolos religiosos, órdenes de símbolos masónicos o laicos, dependiendo de la ideología familiar que tienen sus fallecidos. En el Panteón San Juan o el de los ricos, podemos encontrar la división por sección. Al ingresar por la calzada principal hacia el lado derecho, encontramos un sinnúmero de criptas familiares de extranjeros que se vinieron a alojar a Culiacán a principios del siglo XX, los cuales adquirieron predios y construyeron y edificaron su monumento funerario. Encontramos una sección inglesa, una norteamericana, una francesa, una griega, una china y una japonesa. Pero además del conjunto, también podemos encontrar que aquí reposan esas familias, pero también hay mucho deterioro. Por la antigüedad de los mismos, pocas veces encontramos una visita. Sobre todo a partir de la pandemia de COVID-19, el panteón tuvo o sea, una devastación horrible. Eh, yo pienso que lo que se deterioró en los más de 175 años previos, porque ahorita va a ser 5 años de la pandemia, eh, desde entonces el panteón en estos últimos 5 años se deterioró más que los 175 previos. Para poder yo hacer un análisis comparativo, les voy a presentar un mausoleo, en este caso de la familia Almada, quien es quizás uno de los monumentos más representativos de este cementerio, quien produce la sensación de amplitud por sus dimensiones, por su magnificencia en su estilo y la soberbia de su simbolismo, la cual se recrea sobre el basamento que se desplanta el monumento. Nace de una plataforma, es erigido sobre una plataforma cuadrangular a la cual se accede de manera, mediante una escalinata que ustedes pueden ver hacia la fachada principal que queda hacia el lado derecho del monumento y en el cual se ingresa a través de esta escalinata ascendente, quien se yergue la capilla de estilo neoclásico
donde podemos encontrar pues este hermoso monumento. Esta fotografía es justo en el 2019, antes de que iniciara la pandemia, la cual la familia Almada edifica en 1891 su monumento funerario. Eh, Se ubica en el tramo suroriente, de acuerdo a lo que dice el acta de defunción, y es de tipo capilla familiar con forma cuadrada. En su interior, ya estas fotos van a ser posteriores, ustedes van a poder apreciar el deterioro. Eh, el interior busca mantener la unidad con su fachada. Si bien el estilo y los motivos representados en el sepulcro no corresponden a lo acostumbrado para ese tiempo, sino más bien a las devociones que aparecen al fondo de la capilla. Podemos observar en el ingreso un pequeño y muy modesto altar ascendente escalonado que resguarda una escultura del Sagrado Corazón de Jesús. No contiene nombres, salvo lo que es la cartela que le llama, que dice familia Almada y la fecha de 1891, pues no se puede observar la ausencia de algún epitafio, de cruces, de elementos simbólicos representativos, salvo lo que es el remate con el cual escultóricamente se termina o concluye el monumento, que en este caso es de orden cristiano y pues se erige por más de 2 metros en su parte final. Representa poder, modernidad y dominio para ese tiempo, puesto que no solamente al ingresar te desplantas y te elevas por el nivel del monumento con respecto a los demás. Es el único que tiene esa elevación. Eh, es erigido sobre un pedestal escalonado que elude en el campo religioso los niveles para subir y acceder al cielo. Sin embargo, también representa poder y dominio, pues al mirar en su acceso, cualquier persona que llegue tiene que voltear y elevar su mirada hacia el cielo. Eh, y en cambio, si es al revés, el monumento siempre va a estar por encima de quien lo ve. Eh, Minimizando entonces pues la proporción de quienes le rodean, pues es muy, muy notoria. El color también resulta significante, puesto que para 1891 no había esos colores aquí en Culiacán, salvo la pintura con cal blanca y con ciertos elementos naturales, vegetales y orgánicos, pues es con lo que se pintaba. Entonces el color amarillo ocre que envuelve este mausoleo, pues no solamente demuestra superioridad y riqueza, sino que también, pues, es relacionado con el color del oro y con el color eh, de, del poder, pues. Aquí podemos encontrar un lenguaje distinto en él. Tiene varios elementos de masonería que se hacen presentes y pues el cual era solamente dirigido para un grupo muy selecto social de ese tiempo. Eh, Cuenta con un piso con la estrella de David, cuenta con la flor de lis, cuenta con el ancla, tiene también eh, la escuadra pues varios otros elementos que en el simbólicamente representan a sus propietarios. El estado actual de conservación de este mausoleo no es el óptimo, el deterioro es latente, la verdad, puesto que antes de pandemia cada año era pintado, repintado del mismo color blanco y amarillo ocre. A partir de la pandemia creo que fallece la que era ama de llaves de ese monumento y pues está abandonado el recinto. En él ha crecido el crecimiento desmedido lo que es la vegetación silvestre y el ingreso de aves, pues la verdad ha deteriorado increíblemente este monumento y lo hace poner en riesgo a esta construcción centenaria. Pero actualmente así se considera como patrimonio funerario a construirle a la muerte. ¿Acaso los jóvenes ven en el Panteón San Juan de Pomuceno un elemento en donde querer ser enterrados? Créanme que no. Actualmente el patrimonio funerario es otro. ¿Qué es lo que ahora pasa? La muerte. Cuando se piensa en la muerte, pues los jóvenes pueden ser parte de una creencia
de una representación social. Pero, ¿qué pasa con el patrimonio funerario en Culiacán? Llego así a lo que es el análisis del Panteón Jardines de Lumaya, el de los nuevos ricos, el de los ricos, no de abolengo, sino de las élites de violencia y de narcotráfico. A manera de recordatorio, les voy a decir que recordemos que el patrimonio era un legado, es esa herencia cultural eh, que era valiosa, era parte de un acervo que era digno de preservarse. Dentro de ese patrimonio entra el patrimonio funerario y este era considerado como algo sagrado. Pero hoy puede ser que en Sinaloa se vuelva algo profano. Sinaloa y su nueva cultura funeraria, ¿qué es lo que hace actualmente? Si bien es cierto, seguimos visitando los panteones en Día de Muertos, se les atiborra de globos, no sé si en sus ciudades pase esto, pero se acostumbra a partir, la festividad de Día de Muertos empieza a partir del día 27 de octubre. Entonces, nosotros seguimos visitando los cementerios, seguimos yendo, disfrutando de todo lo que los cementerios nos ofrecen. Pintamos, limpiamos y tratamos de darle una pequeña, ¿cómo se puede decir? Eh, un poquito de mantenimiento a nuestros monumentos funerarios para recordar y así honrar a los que ya se nos adelantaron. Con flores, con veladoras, eh, con gladiolas y claveles y pompones, que son las flores de acá. Es como nosotros honramos a nuestros fallecidos, no con altares. Esas son nuestras ofrendas. Las flores hechas en papel, a mano, es como nosotros tratamos. No, aunque se nos quiere incursionar dentro de las ofrendas con los altares de muerto, la cultura funeraria en Sinaloa todavía es resiliente a cambiar rotundamente a lo que nosotros hacíamos tradicionalmente. Es cierto, México es un país mega diverso en el cual se ha permitido la convivencia de diferentes grupos étnicos, sociales, culturales, y por ello nos volvemos como una muestra multicolor de nuestra cultura. Somos tan variados, tan diferentes, tan llenos de historias, llenos de colores, de sabores y de estilos y formas de vida, que pues este mestizaje da pie a lo que nosotros somos como cultura mexicana y sinaloense. Dentro de estas significaciones, cada sociedad y población, pues va a variar, va a ser diferente. Aquí, dependiendo el nivel y las creencias de la población o de la familia, pues va a hacer que el adquirir y hasta modificar ciertas cuestiones en sus espacios y actitudes ante la muerte, pues sean diferentes. Los espacios de la muerte han pasado desde un enterramiento en tierra bendecida bajo el dominio eclesiástico hasta las sepulturas extramuros en espacios particulares y civiles, en donde casi siempre el rango social económico es quien va a marcar la diferencia. Ya liberados de esas estrecheces de los espacios cerrados dentro de las iglesias que eran impuestos por la institución eclesiástica, pues se da una nueva tipología funeraria. Llegan los mausoleos con características románticas y plásticas, quienes junto con catafalcos, obeliscos, túmulos, epitafios, cenotafios, entre otros, pues llenarían a los panteones y a espacios foráneos de ellos. Tristemente, los cementerios, cuando antes eran un espacio muy respetado por la ciudadanía, actualmente han sido materializados y desacralizados, puesto que pierden esa estrechez o esa relación que la arquitectura había mantenido con la muerte, volviéndose en este caso un tabú social que lo ha convertido en un simple hecho, que lo ha convertido en un simple hecho biológico con el que se lucha a marchas forzadas, consiguiendo entonces un desinterés y provocando muchas veces el detrimento dentro de los espacios funerarios. Hoy existen profundas transformaciones donde destaca la materialización de este aspecto de la vida. La muerte es evitada y se despoja de su carga emotiva a través de un duelo silencioso y discreto. Proliferan los cementerios jardines, ¿cómo se llaman? Los sistemas de crematorios, los enterramientos en iglesias, los cuales te rigen a un simple horario de visita.
reproduciendo así problemáticas de especulación, conservación y saturación, coincidiendo con la ciudad de los vivos y la de los muertos, perdiendo así considerable parte de su partido y su producción funeraria. Pero actualmente Culiacán cuenta ya con recintos funerarios de este tipo parque, lo que es considerado la nueva arquitectura funeraria, el Parque Funerario San Martín. Aquí podemos observar la nueva forma de ver los entierros, muy hueca, vacía de significado, de identidad y de tradiciones, que a nosotros como mexicanos nos daba gran realce y gran reconocimiento. En ello podemos encontrar los espacios estandarizados, quien a través de una pequeña cartela contiene los datos del fallecido. A través de unas criptas de 2, 3, 4 y hasta 6 gavetas en diversas secciones, podemos encontrar un espacio muy homogéneo. Las flores y todo hace que te puedas hasta perder para encontrar el espacio funerario por lo estandarizado del mismo. Se vuelven esos espacios en los que a través de caminamientos, espacios de paz, de tranquilidad y de estandarización, lo que ahora se usa. También se tienen pequeñas o grandes criptas con respecto a las dimensiones familiares en áreas privadas y aisladas de esos espacios estandarizados. También lo hay, los nichos en los cuales puedes tener desde 1 hasta 8 urnas, pero no todo había cambiado, no todo se ha perdido en Sinaloa. Culiacán, capital del estado sinaloense, pudiera decirse, ha permanecido en sus acciones diarias dentro de una cotidianidad funeraria, bajo la idea e intención de perpetuar la permanencia de sus difuntos en la memoria colectiva, ha creado espacios y rituales inimaginables, haciéndose destacar de entre el resto del país y también del mundo. A diferencia de otras entidades, Sinaloa se diversifica en cuanto al manejo, edificación y conmemoración de sus tradiciones funerarias. Influenciado, claro que sí, por la cultura del narcotráfico, se ha generado una diferente perspectiva y directriz en cuanto a la creación de espacios mortuorios. A través del Panteón Jardines de Lumaya, estos espacios que se ubicaron en la zona alejada de la ciudad, porque se ubica en la salida sur por la carretera libre, en una zona en la que no había nada más, es donde se erige este cementerio privado. A diferencia de los cementerios civiles, es el primero que incursiona como cementerio privado, dando así pauta a la generación de una nueva modalidad referenciada hacia la muerte. Este cementerio, mucho más, se puede decir, mucho más joven que el del San Juan, relativamente joven porque abre sus puertas en 1966 ofreciendo a venta criptas familiares dentro de un espacio privado donde existía la oportunidad de que pudieras acceder a la compra de varios lotes y construir de manera libre tu monumento funerario, dio apertura de una nueva modalidad y una nueva forma de construirle a la muerte, dando cabida dentro de esta ciudad de los muertos a los nuevos ricos, quienes por no representar a una familia de élite les era negado el ser sepultados muchas veces en espacios, no tanto en los municipales y en los civiles, pero sí en el de los ricos de Abolengo, que era el Panteón San Juan. Es así como los líderes del cártel del narcotráfico vieron posibilitada dentro de este recinto del Panteón Jardines de Lumaya la edificación de sus imperios funerarios, dando cabida en la década de los años 80 a la creación de su narcoarquitectura, quien implicaría con la construcción de un incuestionable poder referencial y denotativo. Lo que ustedes ven en esa foto es una manzana, se puede decir, dentro del Panteón Jardines de Lumaya, en el cual las dimensiones, o sea, ustedes alcanzan a ver, y los materiales, pues, son muy grandes. Sin duda, la arquitectura y el narcotráfico mantienen esas ligas indisolubles, dice Eloy Méndez, y sí es cierto. Cuando el desarrollo del narco impacta en diferentes esferas, esto se refleja hasta en la ciudad de los muertos, generando una reconfiguración física, arquitectónica y morfológica de sus espacios. Las inversiones inmobiliarias se han inmiscuido de manera avasallante. Construyen entonces
este tipo de edificaciones hacia la muerte. En los años posteriores, a la década de los años 80, su estilo de vida extravagante y sus gustos se convertirían en un núcleo emergente de construirle a la muerte. Este panteón intentaría ser una reminiscencia de las construcciones majestuosas y opulentas construidas durante el siglo XIX y principios del siglo XX, utilizando la mano de obra calificada, porque tienen para pagarla, y la dirección de un especialista dentro del ramo fúnebre. Pero pues no lo logró de manera diferente. Podría decirse que el recinto se trata más de un conjunto kits que de una aportación estilística o arquitectónica, mucho menos una reminiscencia, puesto que las tumbas son copiadas o son réplicas exactas a escala de alguna otra construcción, o la mezcla de la ventana de tal lugar, del el arco de tal lugar, de los materiales de tal lugar y los colores. Entonces, siendo entonces así, sin pensarlo, agentes de cambio dentro del patrón de diseño de los recintos funerarios, penetrando poco a poco en los espacios y gustos de los conservadores de este tipo. Estamos hablando de un espacio donde las dimensiones, sus materiales, los diseños, sus acabados y sobre todo el lujo y su excentricidad expuesta se vuelven un atractivo morboso y muy distintivo para aquellos que visitan el lugar. Aquí se conjugan y se disuelven estilos, épocas, modas, materiales. Es posible encontrarnos una edificación con retrospectiva hacia el barroco, una hacia el neoclásico, otras contemporáneas, enseguida de una minimalista, como también una con una sobresaturación de hierro forjado o aplicaciones churriguerescas. Pero lo realmente asombroso radica en sus precios, ya que sus costos pueden oscilar de entre los 50,000 pesos y hasta los 10 millones. Los 10 millones vendrían siendo, según yo, no, se me va. 50,000 pesos son $2,000 eh, para nosotros. Entonces, ha habido construcciones de $1,000,000 ya edificadas en el recinto. Al recorrer el recinto podemos percibir las grandes mausoleos repletos de exhibicionismo, el uso de materiales aparentes, vidrios polarizados, vitrales, cámaras de videovigilancia, nichos, cúpulas, figuras sacras de más de 2 metros de altura, pisos alfombrados, iluminación, diseño de refrigeración y hasta área de juegos con estacionamientos. Pero la desproporción, las dimensiones, el despilfarro y el abuso del poder son quienes marcan la diferencia. ¿Por qué digo el abuso el despilfarro de dimensiones y el abuso del poder? Porque existe un reglamento de panteones municipal que dice que el monumento funerario no puede sobrepasar los 3 metros de altura, con todo y la escultura, la cruz y todo lo que le pongas de remate. Y las dimensiones, pues sí, aquí se vieron posibilitadas a sobrepasar el metro y los 2 de fondo. Entonces, podemos ver, o sea, la fotografía del centro, estamos hablando de un predio de 4 metros por, no sé, más de 8 de altura. La fotografía del centro bien pudiera ser una vivienda. Las de los laterales, pues son mucho más grandes, ¿no? Podemos encontrar conjuntos en los cuales se alojan a nivel como de un conjunto familiar en el que el líder de esa familia tiene el espacio más grande y contextual a su predio tiene los de los hijos o demás familiares. Podemos encontrar puertas ¿cómo se llama? Con blindaje, podemos encontrar todo aquello que el propietario pudiera elegir e implementar en su morada mortoria para relacionar con símbolos de poder y riqueza del mundo, de su extravagancia, de su nostalgia y de la familiaridad que tiene. Ese monumento que ven ustedes, no más la pura escultura, mide más de 3 metros de altura, las que ustedes ven en la parte de arriba. Logrando sin pensarlo así,
lo que ellos consideraban una nueva corriente. No, ellos no intentaban generar una nueva tipología ni generar una nueva corriente arquitectónica, sino el de valorar el significado eh, y reconocimiento de su estatus social, el poder que ellos tienen, su gloria, y que los demás la puedan percibir, logrando así, sin pensarlo, cambiar y modificando materialmente ese escenario urbano de Culiacán y de Sinaloa en general. Tenemos construcciones como un pequeño Taj Mahal, eh, y es así como esta forma de edificar evidencia lo que los propietarios creen que intentan representar. Para el usuario, esta construcción está relacionada con nociones simbólicas y de representaciones sociales de poder, prestigio y de memoria. En ese sentido, cada tumba empleará los elementos que le sean necesarios. Por ejemplo, las cúpulas como una creación individual antes que estética. No se trata de copiar. La ocurrencia llega cuando se incluyen y se superponen elementos como la herrería que ustedes ven aquí, perimetral, como vidrios polarizados, vitrales, esculturas, herrerías forjadas, materiales importados de diferentes latitudes del mundo, en lugar de los materiales regionales utilizados y las formas de diseño tradicionales que aquí manejamos. Aquí hay más fotografías en las cuales pueden ver las dimensiones, puesto que ahí perciben la dimensión de un auto. Ninguno es un auto pequeñito, salvo el que está en la foto de la derecha. Cuentan con estacionamiento al frente, áreas de arenero para que los niños jueguen. Pero hay otra particularidad que les atañe a estos monumentos. Estos mausoleos cuentan con una cuantiosa inversión en cosas innecesarias, al menos para los muertos, cosa que en el panteón del siglo XIX y principios del XX era para quien se diseñaba lo que le gustaba al fallecido, qué representaba el fallecido. Ahora se edifica para los vivos. Dentro de esas cosas innecesarias de las mansiones de la muerte se vuelven recintos de disfrute para los vivos. Cuentan con refrigeración integral, área de cocina, recámara, sala de estar, área de juegos, cámara de videovigilancia, blindajes, televisión satelital y hasta Wi-Fi. En pocas palabras, conocer y visitar este espacio mortuorio llamado Jardines de Lumaya resulta una experiencia distinta, diferente, donde se aprecia una composición relativamente ordenada reticularmente con aceras de fachadas discontinuas, derivadas de las diferencias sociales, en donde, de manera inusual con respecto al resto del mundo, encontramos capillas con una extraordinaria densidad en su ocupación del uso del suelo, en donde más que de tratarse de una simple tumba con una lápida normal o una escultura, se construyen majestuosos mausoleos, diseñados con la intención de crear un espacio conmemorativo y representativo de lo que fue en vida el personaje que ahí reposa. Más detalles del mismo monumento funerario. Ahí alcanzan ustedes a observar la dimensión de la persona que está ahí. Esta es una capilla familiar que cuenta con esa área de arenero para que ahí se ponen los grupos musicales en Día de Muertos, pero estamos hablando de un conjunto familiar que de manera central, pues fíjense cómo los materiales son iguales, son muy parecidos, aunque varían ciertos elementos, los diseños como que se integran unos con otros, pero a la vez se diferencian. Más fotografías de lo mismo. El diseño de la vegetación es algo en lo que también invierten mucho, puesto que tanto abusan del poder porque de dónde pagan luz, dónde pagan prediales o impuestos, dónde pagan agua, dónde pagan drenaje. Ellos no pagan nada de eso. Descriptivamente podemos mencionar que el conjunto de jardines de Lumaya sí resulta apabullante. Desde su exterior se visualiza el control y seguridad que cualquier otro recinto amurallado de la ciudad en los vivos puede tener. Se ingresa a través de un acceso controlado electrónicamente, resguardado con cámaras de seguridad y una caseta de videovigilancia. Al estar dentro se puede apreciar una ordenada división parecida a la de cualquier otra ciudad de los vivos. Por calles, manzanas y lotes, al igual que el del Panteón San Juan, se delinea una desigual traza, segmentada y disgregada de acuerdo a su nivel socioeconómico o delictivo. Aquí podemos apreciar una capilla
y un área infantil para el reposo de menores. Pero conforme avanzamos y nos vamos adentrando al recinto, pues van apareciendo dentro de las aceras, y entre más te acercas, pues más te asombra ver las dimensiones y las proporciones de sus monumentos que ahí se edifican. Aquí algunas fotografías para que vean cómo viven el Día de Muertos. El Día de Muertos lo iluminan, lo decoran con flores. Recuerden, aquí nosotros llegamos a llegar a los 48 grados, yo digo, en tiempo de verano. Entonces, para Día de Muertos, o sea, el 1 y 2 de noviembre, todavía hace mucho calor. Un botón, una rosa, puede costar desde los 20 hasta los 25 pesos y en ese día mucho más. Se acostumbra que el Día de Muertos, no sé si alcanzan a observar en las fotografías, algunas tienen la fachada cubierta con flores para ornamentar sus espacios, pues. Eh, Esto es Jardines de Lumaya y una de las festividades durante el Día de Muertos. Hay más de las decoraciones que se hacen. Entonces, la tumba se vuelve componente, como el componente tangible del ritual funerario, en donde a través de, como parte del intercambio simbólico, se vuelve un soporte o una determinada representación, en este caso social o personal, cuyo significado, sobre todo de los vivos hacia los muertos, es de que se les sienta representado y reconocido con respecto al resto del recinto. Así, llego al último apartado, en el cual vamos a ver lo que son las otras actitudes que Sinaloa o Culiacán tiene de manera diferente. No solamente con respecto a Jardines de Lumaya, podemos encontrar que tenemos elementos de construcción o de edificarle a la muerte de manera diferente. Hoy en día, actualmente las calles y los espacios públicos se vuelven el otro panteón debido a la huella desorganizada, a la guerra contra el narco en Sinaloa, pues la muerte se ha esparcido por todos los espacios públicos y privados. Los cenotafios, una tradición, una derivación directa de la arquitectura funeraria que va desde un pequeño nicho, un oratorio, una capillita, al lado de la capilla y en el templo, con frecuencia a la orilla de carreteras y caminos o, ¿cómo le llaman? Eh, pues sí, o sea, son tumbas de camino. Los cenotafios en Culiacán pues se vuelven un emblemático, un emblema representativo de la sociedad culiacanense, ya que a través de la realización de pequeños monumentos funerarios, pues marcan y delimitan el territorio inspirados muchas veces en el mito de Malverde, que el cual es un cadáver abandonado en la intemperie que pasó de un montículo hasta un montículo testimonial de su fallecimiento hacia la construcción y erección de una capilla en la cual ahorita se le venera. Aquí yo les demuestro, esta es una fotografía en lo que es el Congreso del Estado de Sinaloa y pueden ustedes observar lo que es pues, la construcción. Llevaron un cenotafio para ponerlo en las áreas vestibulares del recinto, bajo la intención de demostrar los desaparecidos y sus familiares. Hace más de 10 años construyeron este monumento que ahorita ya no se encuentra, pero esa foto sirve para documentar y evidenciar el mismo. La verdad, la costumbre de construirlos no es ni mexicana, no es mía, no es de Graciela, ni es de nadie. Esta modalidad de cultura funeraria data desde épocas muy antiguas y es adoptada por los mexicanos, pues aproximadamente hace más de 100 años. Primero se trataba de nada más hacer a las laderas de los caminos, de las rancherías, sobre todo poner una pequeña cruz o poner una pequeña montículo de piedras, pero
singularmente en Sinaloa, la construcción de los cenotafios se transforma en epidemia cuando el narcotráfico nos invade al por mayor, dejando lacerada visiblemente la traza urbana, ya que los familiares de esos fallecidos han incursionado en edificar pequeños altares cargados de flores, globos, fotos, lonas, pancartas, poemas y hasta contratar vigilantes para que cuiden su monumento. Entonces se vuelve esto parte de la sumatoria del imaginario social que se vive en Culiacán. Esta es una imagen de un caminamiento, de un puente en el cual está lo que es la traza vehicular y el pequeño andador, la banqueta para el peatón, y que fue invadida por un fallecimiento de una madre y una hija en un choque. Más, en la parte de arriba pueden observar un cenotafio que es muy conocido en una plaza comercial de una cadena de cines. En la parte del medio, voy a describir primero la parte de arriba, la franja de arriba, la de la izquierda es la de una cadena de cines en el estacionamiento, la del medio es enfrente en el camellón de lo que es bomberos, una estación de la estación bomberos principal. La otra es la que pudiera representar a las laderas o lo que eran los cenotafios originales o los espacios erigidos a los lados, en el cual, pues vean, ya le erigen un pequeño, con floreros, le tienen un pequeño nicho, le tienen unas lonas, a veces globos. Entonces, invaden espacios públicos. La cruz que aparece junto a una columna naranja se ubica en lo que es el perímetro de un kinder, el otro frente a un bulevar principal en la parte de arriba donde está trabajando esa construcción y le están añadiendo los floreros. En la parte de abajo se ubica entre lo que es el camellón, entre Ciudad Universitaria, el campus de Culiacán y lo que es el Jardín Botánico. El otro se ubica, el de la derecha, en la parte inferior, que es una cruz nada más en Cantera Rosa, se ubica aquí en donde yo vivo, cerca de mi casa. Mueren, desvivieron a alguien ahí y lo que tuvieron que hacer, ya no pueden ingresar y meter su carro porque se lo pusieron en lo que era el ingreso a su cochera y pues no pueden pelear porque ese tipo de lugar, ese tipo de espacios están supervisados. Uno de los monumentos de tipo cenotafio más reconocidos son este que se ubica en un estacionamiento de una cadena de, ¿cómo se puede decir? Como Costco, se llama City Club, en la cual te venden, es como un supermercado de mayoreo, que es muy famoso aquí, y en el cual tiene luz y es decorado de acuerdo a la festividad que se dé en la fecha. Este monumento erigido se decora para Navidad con Nochebuenas, en 14 de febrero con corazones, se decora con Día del Niño con globos para niño, en fin, dependiendo de la festividad que esté cerca, es como va a ser la decoración. Pero tenemos otros rasgos distintivos. Como les decía, esto ya se incursionó dentro del Panteón Jardines de Lumaya. Se hizo una réplica de es la foto que ustedes ven en la derecha, es la casa de empeño de una persona fallecida. Muere y le construyen dentro del Panteón San Juan la réplica de esa casa, que es lo que ustedes ven a su izquierda, invadiendo 6 monumentos funerarios y que eran con características históricas y los derribaron. Entonces, lo que pasa en la ciudad de los vivos, lo invasivos, el abuso del poder y el cómo ellos pueden tener un sótano para sacar y convivir con su fallecido, ese abuso de poder se representa ya en los panteones históricos. Pero las flores, las coronas, la compra de flores, las coronas, la decoración y otros elementos son lo que también nos hace diferentes. Esto va a quedar para mañana,
para la próxima semana. Culiacán, la plaza más antigua del narcotráfico mexicano, de donde han salido los capos más destacados al igual que en sus pueblos aledaños, han creado nuevos productos comerciales y generado disrupciones culturales en su contexto, tal como se percibe en el cine, en la literatura y en el género musical del corrido, teniendo como objeto la promoción de esas figuras de violencia sinaloense. Pues entonces la ciudad no queda exenta de esa intromisión del narcotráfico dentro del diseño de la misma. Basados en la casa, palacio, fortaleza, fueron el estereotipo que generalizó en sus viviendas hasta los años 90. Hoy, ese tipo de arquitectura, la buchona, la kitsch, es creada no como una aportación estilística o proyectual, sino más como la resiliencia de cómo el imaginario idealiza como parte de la representación de poder y riqueza, intentando dejar en testimonio a perpetuidad sus edificaciones aún más allá de lo existente, más allá de quienes fueron en vida, aún después de su muerte. Para finalizar, podría decirles que estas costumbres funerarias sinaloenses tienen una identidad distintiva, en donde se entrelazan las tradiciones con la implementación de nuevas tendencias contemporáneas. Quizá no estemos hablando de una manifestación pertinente. Yo nunca diría que es algo pertinente o bueno, sino es más bien el que ustedes intenten dar comprensión al sepulcro como el producto de un acontecer social, algo que no podemos negar. Eh, y que es un acontecer social y cultural que representa la forma de interpretar y ritualizar a la muerte de una pequeña porción de un lugar. Muchas gracias. Hemos concluido así el taller 3 y los veo la próxima semana con la muerte bajo el tema de la muerte, una industria en crecimiento. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, fue muchísimo lo que diste hoy. Tengo un montón de preguntas, pero son las 9:10, así que si alguno de los... a ver, ¿qué te dicen acá? Bueno, el espacio sagrado, a ver, vamos desde el principio, maravilloso, excelente, walkie, impresionante. Bueno, en el medio iban preguntando, a mí me quedan algunas dudas, así que por ahí, como nadie levanta la mano y nadie me escribe ninguna pregunta, te las voy a hacer yo. Primero, cuando hablas de capilla, ¿sería esa construcción cuadrangular alta igual al mausoleo? Ok. Bien. Segundo, me gustó la parte final, pero me dejó como la primera vez que escuché sobre los cementerios de los narcos. A raíz de esto que vos ya sabés, si no lo vamos a traer a colación de este momento, las cruces caminales, ¿ustedes tienen lo mismo? A ver, yo entendí bien. Viene un señor y me pone un cenotafio en la entrada de mi casa para recordar a alguien que falleció y yo como ciudadano no puedo hacer nada porque me lo coloquen en la entrada de mi casa. Exacto. Yo le llamo abuso del poder porque no infringen una norma, o sea, una normativa que está legislada en el reglamento de panteones municipal, en el cual dice que no puedes estar en un espacio público. Entonces Claro. yo con las fotografías que les puse, les demuestro que todas están en espacios públicos. Yo casi no les puse ningún cenotafio que esté, no sé, en un espacio que no irrumpa. Los puse los ejemplos de en zonas federales sobre las carreteras de cuota. Los puse los ejemplos de en un caminamiento peatonal, o sea, en el cual es un espacio público, en la fachada en un kinder, o sea, en donde no tiene porque está en una Claro. banqueta, en un espacio educativo, les puse el de la fachada, porque ese fallece en la pura entrada de su cochera. Ahí lo mataron. Entonces, al fallecer, al tiempo, primero le pusieron una vela. Cuando nos pensaron, un día salen por el ruido y ya les estaban construyendo la cruz, imposibilitando a que sacaran el vehículo. Lo movieron los propietarios y vivieron amenazas. O sea, no pasa nada. Yo tengo documentados, después voy a dar, si quieren, les doy una charla sobre eso. Tengo documentados
en Culiacán más de 2000 cenotafios y nada más viendo o usando como fuente Google Maps, Google Maps. O sea, no me estoy metiendo sí tengo documentados muchos, pues, que pues yo siempre voy viendo y los voy tomando fotografías, pero muchos son eliminados también. O sea, ante la posibilidad de un conflicto entre equipos, entre cárteles, pues lo explotan. Fue muy famoso. Uno de los que les presenté está explotado ahorita. Lo dinamitaron y no lo pudieron desbaratar. Con un coche bomba le pusieron. Están, no sé, es un abuso. Por eso les decía que lo que son los monumentos, cenotafios erigidos para conmemorar un fallecimiento, la verdad no es de nosotros, ni nadie debemos de apropiarnos porque cada quien hace su trabajo y su investigación desde su trinchera. Entonces, qué bueno que todos nos aportemos. Yo traté de ponerles lo que es diferente, no lo que ustedes van a ver de manera recurrente, sino en el que se demuestra que el abuso de poder es lo que es permeado, es permitido aquí, pues. Claro, yo quedo sin palabras como la primera vez que te escuché, creo que fue en el 2021, que habías dado una disertación para María Laje. Me deja sin palabras la impotencia que recibe el ciudadano común ante lo que ocurre. ¿Y los organismos internacionales intervienen en eso que pasa o bien, gracias? No, nada, no va a ser nada. Y ahorita es peor, ahorita está horrible. Claro, bueno, me impactó lo que dijiste del kinder, que es un jardín de infantes, no es cierto, es así. Eh, Me impactó en el predio del supermercado, porque el supermercado también tiene poder, no es el almacenero con un Así. pequeño Se comercio. contratan personas para que vigilen. Ah, Eso es lo mira, que puse, se contrata vigilancia. O sea, es de que hay una persona resguardando ahí el tu, cenotafio, tu espacio. Sí. claro. O No, sea, te agradezco muchísimo, ¿no? Además de todo lo que has brindado, que me pareció excelente, ya te dije y se lo digo públicamente, voy a utilizar parte de lo que has dado, pues está excelentemente expuesto, ¿no? La partementalización de cómo fue avanzando el arte funerario y todas las costumbres a partir de lo precolombino hasta lo de ahora. Pero claro, Sinaloa no tiene comparación con nada en el mundo en cuanto a lo que han hecho, porque tener una casita grande para festejar, como vos habías contado la primera vez, el nacimiento o el fallecimiento del difunto, todos comiendo y tener esas grandes construcciones. Yo me acuerdo que eran los de eh, Humaya, lo que vos habías comentado. Eso me había asombrado en su momento, pero ahora la invasión de lo funerario dentro de lo urbano es muy loco. Colombia, que también soporta la misma situación. ¿Ha tenido eso? Vos que comentaste soy de Colombia, ¿no se ha no. invadido? No, yo estuve con Diego, cada año nos vemos, mi amigo Diego Bernal, que es uno de los mejores expositores de lo que es y es de los representantes de la Red Iberoamericana de Cultura Funeraria. Él me explicaba, porque yo he dado charlas en el que comparan el cementerio de ellos con el de nosotros, y el de nosotros es totalmente opuesto, pues. Entonces, no llegaron a ello. Nos lleva a lo que es alguno de los monumentos funerarios y no, o sea, de hecho, cuando yo llevo personas a Colombia y que ven, me dicen, queremos ir al de Pablo Escobar, es que queremos ir, y les digo, es que no se me hace bien, o sea, que vayan a querer ver eso, vean la cultura de Colombia, o sea, Colombia es mucho más que eso. Yo como vivo esa misma problemática,
Les digo, Sinaloa es mucho más que el narco, es cuna de gente trabajadora, es cuna de personas inteligentes que luchan el día a día por salir adelante. Entonces, se me hace injusto que se generalice a ir y visitar en vez de ir a ver lo que es la escultura, no sé, otro tipo de la cultura Lo colombiana que que ir ocurre a ver es ese recinto. Lo que ocurre es que vos y yo estamos viendo lo funerario desde un aspecto diferente y más completo, ¿no? Más global, lo funerario, lo simbólico, lo cultural, todo eso. Pero lo que vende es el cementerio de los narcos. Entonces YouTube está lleno de el cementerio de los narcos, pero no se ponen a ver la problemática y todo lo que significa. Por eso te agradezco infinitamente estos talleres que muestran otra mirada desde otro enfoque, ¿no? Y también el hecho de que refuerza esto, uno puede mostrar el patrimonio funerario desde lo mediático, desde lo amarillista, desde lo paranormal en cuanto a fantasmas y aparecidos y todo eso, o puede mostrar una realidad arquitectónica relativa, obviamente, y sacando las diferencias y pudiendo llegar a un acuerdo de vocabulario, capilla, mausoleo, monolito, todo eso, pero mostrar la cultura, porque acá lo importante es eso, es lo que yo te pregunté hace un rato. Colombia, que tiene una problemática parecida, Similar. ¿tiene esto? No, bueno, es lo que, cómo te invade todo, porque yo me acuerdo en otra charla que diste, creo que esta fue la del 2023, no recuerdo dónde, creo que la diste en tu espacio, donde hablabas de la cultura narco, que está muy bueno en cuanto a todo lo que implica, ¿no? Porque nosotros lo vemos desde una novela, eh, lo voy a decir porque es el nombre de la novela, Sin tetas no hay paraíso, pero toda esa cosa muy bizarra, ¿no? Toda esa voluptuosidad y esos anillos de oros tan exorbitantes y las cadenas, ¿no? Que hacen a una cultura y que también lo reflejan en los funerarios, porque es lo que vos mostraste, los globos, las flores, las luces. Muy interesante, da para mucho más y para un taller especial. No te robamos más tiempo. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta a Walkiria? Yo, Si yo no, aquí vi una que decía que el espacio sagrado son los espacios contiguos a lo que son las iglesias. Se le denomina espacios sagrados por ello, porque pues están consagrados hacia la religión sí, católica. les voy a subir Pre- un libro que ajá, habla de lo profano y lo sagrado, el de Mircea, que hermoso, está muy bueno ese libro. Pero buenísimo. bueno, es como me están agradeciendo muchos en cuanto a el grupo de Facebook, estamos avanzando a partir de los talleres en otras, en tener más fuentes, en ampliar el vocabulario, en ver otros libros, ¿no? El de Mircea, que habla de lo profano, lo sagrado y lo profano, está muy bueno, como el de Philippe Ariès, que quedó vetusto en relación a lo que vos hiciste en cuanto a la equiparación, lo que ocurre acá en Latinoamérica. Te dejo que vayas a alimentar a esa gente, te agradezco un montonazo, nos vemos eh, Miércoles. el próximo miércoles. Te están saludando de Perú, de Guatemala, de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Bolivia, de Paraguay, porque tengo también en el Facebook, después lo vas a ver el Facebook, hay mucha gente también de esos lugares que ha saludado y ha colocado su país. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Gracias a Saludos ustedes. a todos y bueno, ya se sumó otro taller para otro momento. Gracias. Gracias.